El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Ahora sí, ya para ir cerrando esta emisión, este podcast en Polanco Report, tenemos al señor Asmisael Montenegro de Lerx. ¿Cómo estás, amigo Veritas? Mi querido Alejandro, buenas noches, bien, gracias. ¿Qué dice este día? Pues ha estado bastante ajetreo, la verdad es que las noticias no paran. Tenemos por un lado la crisis del petróleo, del dólar, tenemos el coronavirus, tenemos un buen de noticias que nos rodean, pero tratamos de ponerle buena cara a todo. Perfecto, pues aquí estamos con Asmisael, que hoy nos trae un tema que a lo mejor no va mucho de la mano con lo que le acaba de comentar, pero es un tema interesante que nos va a exponer en esta noche, que me llamó mucho la atención porque no sabía que él ya había tocado este tema en su programa de radio, ¿no, Asmisael? Sí, hace un par de semanas lo toqué debido a que fue un aniversario del suceso, los macabros sucesos perpetrados por Charles Manson y así es, la familia Manson, o la familia de Charles Manson. Exactamente, que seguramente quien nos está escuchando ya sabe de este tema y que ya en algún momento lo ha escuchado hablar en la televisión, en películas. No sé si por ahí existe alguna serie sobre Charles Manson. Una serie como tal, no, hay varios documentales y pues durante algún tiempo había quedado ya prácticamente olvidado el tema, a no ser de la última película del director Quentin Tarantino. Sí. En donde si no han tenido la oportunidad de verla, se las recomiendo muchísimo. La actuación de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt son bastante buenas y tocan hasta cierto punto un poco esta onda de la familia Manson, aunque obviamente antes de los terribles crímenes, porque para ir entrando en materia, déjame decirte que lo que terminaría en esa sangrienta noche de 1969, si no me falla la memoria, es una suma de muchos momentos, es decir, toda la gente le echa la culpa, le sigue echando la culpa, a pesar de que Charles Manson pues ya tiene unos añitos que ya está con Belcebú allá abajo pagando lo que debe. Sí. Se pensó que Manson era realmente tal cual la mente maquiavélica, la mente diabólica, pero la demás gente que estaba rodeada, en su mayoría eran mujeres. Solamente en esta familia pues aparecían creo que 2 o 3 hombres, aunque uno solamente estaba de planta en una especie de rancho abandonado que era donde vivían. Sí. Pero en realidad pues eran 18 mujeres. Wow. De diferentes edades. Había chicas de 13, de 14 años hasta los 19 años. Había también bebés que había engendrado Manson junto con estas chicas o que eran producto de algunas relaciones, pues ahí vamos a decir que de una noche. Sí. Manson, la psicología que tiene, que tenía, porque te digo que ya falleció. La psicología que tenía este hombre es que tuvo una infancia bastante difícil, bastante fuerte. Él en algún momento fue lo que aquí lamentablemente en México conocemos como un niño de la calle. Sí. Él deja su hogar desde muy pequeño. Su madre era una mujer de la vida galante. Sí. Lo maltrató muchísimo. Entonces él, a la edad de 16 años, pues ya decide hacer su vida, decide irse, y de ahí va yendo de correccional en correccional hasta llegar ahora sí que a la grande, es decir, a la prisión, a donde en lugar de enderezar su camino, pues simplemente va aprendiendo nuevas mañas. Ya para 1967, después de haber
pasado imagínate, fueron 13 años de su vida, prácticamente estamos hablando que la mitad de su vida la había pasado dentro de prisión, en correccionales, etcétera, etcétera. Sí. Cuando sale, en 1967, se traslada a San Francisco, ahí conoce a una chica de 23 años, y bueno, en ese tiempo estamos hablando de que todavía el movimiento hippie estaba en pleno apogeo, ya sabes, ¿no? Había por ahí lo que se les conocía como las comunas. Sí. Entonces, Charles Manson se aprovecha de esto y dice, bueno, pues yo también quiero formar mi propia comuna, pero obviamente con mis reglas. Empieza a mezclar ahí unas ideas bastante locas que iban desde meter un tanto de religión, obviamente el abuso de ciertas sustancias psicotrópicas, de drogas, alcohol. De ahí pierde cierta credibilidad cuando se dan cuenta que ese hombre pues no es un gurú, no es un guía, simplemente es un tipo que pues está mal de su cabecita y que lo único que quiere es beber todo el día y estar teniendo pues sexo con las mujercitas que se acercaban a él, ¿no? Se desvirtúa este movimiento y bueno, ahí lo que sí es de que él entra en una especie de conflicto con un grupo que es bastante famoso. En algún momento en el programa Veritas de Universo hablaré de él. Sí. Las Panteras Negras. Claro. Que sí han salido también en muchas películas, documentales, y hay mucha referencia. De hecho, tengo entendido que el movimiento existe todavía en Estados Unidos. Cuando sucede esto, Manson entonces ya cambia totalmente, se vuelve una persona paranoica más de lo que ya era. Ahora hay que sumarle que andaba armado, sí, porque cree que las Panteras Negras en algún momento van a llegar y van a matarlos, no los van a sacar de donde estaban. ¿Qué es lo que sucede con las personas que lo rodeaban en ese momento? Las jovencitas, los otros varones, pues que eran de una mentalidad sumamente sumisa al lado de Charles Manson. Bueno, pues los comienza primero a convertir en una especie de limosneros, es decir, les da un botecito que se fueran a botear a las calles de San Francisco para, pues había que conseguir para la comida, para el alcohol, para las drogas, para pañales, es decir, wow, se necesitaba dinero, ¿no? Pero obviamente Manson, él decía que era el Mesías, en muchas ocasiones se decía a sí mismo que era el Mesías. Cuando estas colectas de dinero no reúnen, pues así que las monedas que Manson pensaba, entonces a algunas de las jovencitas las comienzan a prostituir, los hombres comienzan a robar transeúntes, a robar coches, a robar pequeños, lo que conocemos aquí como tiendas de conveniencia, pero muy pequeños. Sí. Se empiezan a salir de control las cosas. Manson ya empieza a mostrar signos de una persona no solamente que no está bien de la cabeza, sino que está totalmente alejado de la realidad, totalmente fuera de sí. Y algunas de estas chicas, una de ellas logra escapar, puede llegar a la policía, cuenta lo que pasa, no le hacen caso y lo único que hacen pues es regresarla con sus padres, porque ella en aquel tiempo tenía 16 años de edad cuando escapa del infierno. Sí. Y bueno, pues ya en esta última etapa pues ya vendría a suceder lo que te comentaba de 1969, esa fatídica noche en la cual pues se meten a una casa que por fuera se veía bastante lujosa. Entran unos secuaces, eran 2 hombres, 2 mujeres, empiezan a manejarlo como si fuera simplemente un robo, ¿no? Empiezan a quitar relojes, joyas, carteras, etcétera. Pero en algún momento se descomponen totalmente y comienzan a asesinar. Y bueno, pues esa casa era nada más y nada menos que del director de cine Roman Polanski y de su esposa Sharon Tate, la cual en ese momento ella tenía un embarazo de 8 meses de gestación ya. Claro. Es asesinada brutalmente el producto, es decir, el niño también es asesinado brutalmente y otras 4 personas también son asesinadas. Cuando la policía pues a la mañana siguiente ven la escena del crimen, empiezan la pesquisa, se dan cuenta que habían ocurrido ya unos crímenes en semanas anteriores parecidos, es decir, tenían características de haber forzado la cerradura, tenían características de haber dejado ciertas palabras escritas con sangre en las paredes. Finalmente pues deciden catear este
este rancho, esta comuna de Charles Manson. Y bueno, a pesar de que arrestan a la mayoría de las mujeres, porque algunas logran escapar en la redada, ninguna delata a Manson, porque se decía que Manson tenía un poder sobrenatural sobre ellas, muy parecido a lo que hoy conocemos como el de Estocolmo, el síndrome de Estocolmo. Donde se enamoran de sus secuestradores, ¿no? Exactamente, pero en este caso pues no era solamente amor, sino lo veían realmente como un dios a este tipo. Sí. Finalmente pues uno de los chicos que logran escapar de la redada lo encuentran unos días después porque se había robado un vehículo, se quedó ebrio, dormido dentro del coche. Cuando lo agarra la policía, el chavo cree que lo van a arrestar pues obviamente por los asesinatos. Empieza a sacar toda la sopa y la policía le dice, a ver, espérate, te venimos a detener porque este coche tiene este reporte de robo, ¿no? Te robaste el coche. Sí. Pero pues ya este cuate ya había desembuchado todo. Manson en las primeras declaraciones pues empieza a decir una sarta de locuras, ¿no? De que va a venir una tercera guerra mundial, de que los negros se van a rebelar contra los blancos, etcétera, etcétera. Pero el testimonio que más peso dio en la corte sería el de esta jovencita que logró escapar de 16 años, sí, a la cual cuando estaba ya rindiendo su declaración, su testimonio en la corte, las demás chicas de la secta, de la comuna de Manson, pues abiertamente la amenazaron de muerte, le decían que le iban a matar porque estaba faltando a la palabra, ¿no? De rendirle adoración y obediencia a Charles Manson. Y bueno, a partir de ahí pues ya te imaginarás el escándalo totalmente mediático. Fue un escándalo que duraría muchos años. Hoy en día pues Manson, pues ya te comentaba, tendría más o menos unos 4 años de haber fallecido. Sí. Dentro de la prisión ahí en San Francisco todavía está recluido uno de los varones y tengo entendido que 3 mujeres todavía siguen purgando. A todos ellos les dieron una cadena perpetua, aunque en su momento se hablaba pues de la pena capital, de ya fuera en aquel entonces todavía existía la silla eléctrica o la cámara de gas, etcétera, pero se decidió que no, que mejor purgaran esa sentencia pues hasta el final de sus días. Manson empeoraría año tras año porque estaba en un bloque totalmente aislado. Él salía nada más una vez a la semana, 1 hora para medio caminar. Ese hombre se terminó de volver loco dentro de prisión y pues dicen que murió de una forma, cuando me refiero a fea, es decir, en total soledad, en una locura muy horrible, pero vamos, ahí es el karma, ¿no? Todo eso de cierta forma se regresa. Es una historia escalofriante que pareciera que estamos escuchando un relato de estos llamados creepypastas, ¿no? Que últimamente han cobrado mucha relevancia. Sin embargo, no es así. Es un personaje que sembró el terror en Estados Unidos, ¿no? Drogas, armas, violencia, esta violencia en la memoria de muchas personas, los crímenes más atroces, ¿no? En la historia de Hollywood, y sobre todo pues el asesinato de Sharon Tate, la forma en la que lo hizo, como tú lo acabas de comentar ahorita, y pues bueno, todo desemboca, pues ahora sí que pues la muerte de Charles Manson. Sin embargo, pues la historia queda ahí como referente, ¿no? De uno de los momentos más atroces en Estados Unidos. Exacto, fue y al decir esto no es en forma de elogio, ni mucho menos, pero ha sido una de las mentes más prodigiosas, más inteligentes. Lamentablemente fue evocada hacia el mar, porque déjame decirte que a Manson, cuando lo meten a prisión, no le logran achacar ningún crimen, es decir, hablando de asesinato, sí, como autor material de ello, pero sí como autor intelectual. Es por eso que también la sentencia a él, de principio pues no le iban a aplicar la pena de muerte, pero sí una cadena perpetua. Y sí, como bien mencionas, parecería que estamos hablando de una historia sacada de aquella serie de los 80s de Cuentos desde la Cripta. Sí, claro. Pero la verdad es que no. Sucedió y lamentablemente hay todavía muchos casos
parecidos a los de Charles Manson, que no han salido a la luz, o que cuando salen a la luz simplemente cuentan una poca parte de la historia para no alarmar a la población. Sí, incluso por ahí se habla que alguna teoría apunta que Charles Manson tenía como estos deseos de convertirse en estrella de rock. Y bueno, pues si lo comparamos con este síndrome mesiánico que tenía, que es increíble cómo logró reclutar a un grupo de personas que lo siguieran. O sea, hoy en día pues ya no vemos este tipo de historias tan comúnmente, pero en aquel entonces eran otras épocas, eran otros momentos. Y pues interesante este perfil psicológico de Charles Manson. Ojalá en alguna emisión posterior a Veritas de Universos podamos hablar sobre este perfil, ¿no? A hablar de pues cómo se comportaba, que nos diste un referente de cómo vivió su niñez, pero sobre todo como este modus operandi, cómo era que lo lograba de cierta manera envolver a la gente, con qué argumentos, qué les decía. Muy interesante. Yo creo que es un tema que da para muchísimo más, ¿no, Misael? Sí, desde donde lo quieras ver, desde el punto de vista, hablando por ejemplo de sectas, sí, exactamente, hablando de crímenes, hablando del perfil psicológico de Manson, y también hablando de esa época que se vio en Estados Unidos, porque como te mencionaba, la familia Manson o la comuna de Charles Manson no fue la única. Existieron muchas, de las cuales lamentablemente pues no se habló, pero que también influyeron en mucha juventud, vamos. Oye, y es muy interesante. Sí, no, yo y comparto completamente contigo. Nos dejas muy picados con el tema. ¿Tú tienes alguna propuesta, alguna lectura para que conozcan más sobre la vida de Charles Manson? Mira, libros como tal, la gran mayoría te van a hablar simplemente de los crímenes o del crimen. Yo no mucho, que tendrá como un año más o menos. Sí. Lamentablemente no lo pude encontrar en físico. Sí. Lo bajé en PDF. Sí. El libro se llama Helter Skelter. Ajá. Helter es algo así como... de hecho no es una palabra tal cual en inglés, es una descomposición de la palabra odio, sí, o odiando. Ajá. Y se llama así Helter Skelter. Ajá. Y por ahí, si lo quieren buscar en PDF, se van a dar cuenta que es ese, porque aparece la fotografía de Charles Manson y la cubierta es totalmente roja. Esa es la forma, tanto en físico como en PDF, así se van a dar cuenta que está. Y bueno, muchos libros hay, desde uno que dice Manson, retrato de una familia, que habla específicamente de cómo funcionaba la familia. Otro se llama Manson, la historia real. Es decir, hay muchos libros, y algunos de ellos, que son de origen norteamericano, fueron escritos precisamente por criminólogos y especialistas pues en la materia de esto, de la sociopatía y la psicopatía. Pues ahí están los referentes para la gente que quiera ir conociendo más sobre la vida de Charles Manson. Y pues bueno, nosotros dejamos ahí abierta la puerta a una segunda parte, pero por lo pronto esto ha sido todo. Asmicel, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, como siempre agradeciendo este espacio que me brindas en Now Music Radio. Por ahí me enteré que hubo unos problemillas con el servidor. No te preocupes, todos estamos igual. Sí, andamos Espero sufriendo. Que se resuelvan ya pronto para poder disfrutar totalmente en vivo. Perfecto, pues ahí está. Asmicel, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo, y ahí seguimos en contacto para la siguiente emisión de tu participación en Veritas de Universos, ¿vale? Muchísimas gracias a ti y a tu apreciable auditorio. Perfecto, te mando un fuerte abrazo, amigo, cuídate, que tengas buena noche. Buenas noches. Pues ahí estuvo el señor Asmicel Montenegro de Lerx con este gran tema, y con esto cerramos Now Music Radio. Agradezco su compañía en este espacio, y el próximo jueves nos escuchamos con más en Jurassic Memories. Que descansen. Buena noche.